endocrinología ginecológica, empezando por el ciclo menstrual. Y hablamos de ciclo menstrual como una manifestación de una época en la mujer en que es apta para reproducirse. Básicamente el ciclo menstrual está muy ligado a la reproducción, por cuanto es una serie de eventos que se presentan mientras la mujer está en etapa de reproducción. El ciclo menstrual básicamente tiene dos finalidades. Por un lado, seleccionar un óvulo maduro que sea apto para la fecundación, y por otro lado, preparar el endometrio para que si hay una concepción de embarazo se pueda implantar adecuadamente el endometrio. Entonces, más o menos todo va girando alrededor de eso. Si una mujer tiene ciclos menstruales regulares, mensuales, pues asume uno que esa función se está llevando a cabo correctamente. Cuando hay alteraciones del ciclo menstrual, probablemente asume uno que a lo mejor no esté tan bien el mecanismo de la reproducción. El ciclo menstrual pues se consideran unos límites para considerarlo normal. Primero sería en cuanto a duración del ciclo, que es más o menos 28 más o menos 7 días. Digamos que en ese rango entran la gran mayoría de los ciclos menstruales que se consideran normales, que son ovulatorios. Cuando el ciclo se hace más corto, 20 días o menos, o se hace más largo de 35 días, ya la frecuencia de que de pronto no esté ocurriendo una ovulación va aumentando. La pérdida sanguínea pues es un poco difícil de evaluar. Por distintas técnicas han calculado que promedio más o menos 50 mililitros de sangre pierde la mujer en una menstruación normal, con un rango de 30 a 80, y entonces se consideraría pues anormal una pérdida mayor de 80 mililitros. Esto pues es difícil un poquito de evaluar en cantidad para calcularlo, pero más o menos ya cada mujer dentro de sus ciclos previos sabe cuándo se le alteró, cuándo está sangrando más, cuándo está sangrando menos de su promedio. Y la duración del sangrado generalmente va de 2 a 7 días, con un promedio de 3 a 5. También esto es variable, van a haber varias cosas que pueden afectar esto, pero igual que la cantidad, pues la duración también, cada paciente cuando ya ha tenido ciclos regulares sabe cuál es la duración normal y cuándo sería prolongado o cuándo sería disminuido notoriamente. Entrando un poquito en lo que es la endocrinología, pues está un poquito cargada esta diapositiva, pero quiero a ver si la entendemos. Pues el ciclo menstrual interviene en varios niveles, digamos, dentro del control hormonal, control neuroendocrino. Un nivel 4, que es la parte hipotálamo y sistema nervioso central. Un nivel 3, que es la hipófisis, que responde a estímulos del hipotálamo. Un nivel 2, que es el ovario. Y dentro del ovario, el folículo dominante, porque el folículo dominante es la estructura en el ovario que comanda cada ciclo menstrual. Digamos que quien comanda el ciclo en general es el ovario. Pero para que el ovario lo pueda comandar bien, primero tienen que estar funcionando muy bien sus enzimas, su reserva ovárica, su reserva de folículos. Y segundo, los demás órganos que interactúan con él tienen que también estar funcionando bien. O sea, un ciclo menstrual se puede alterar por una alteración del ovario mismo o por una alteración en cualquiera de los otros niveles. Y tenemos un nivel último, hablando ya de ciclo menstrual, que es la parte del útero y el tracto de salida. Debe haber un endometrio que esté funcionando normal y debe haber un tracto de salida permeable para que se produzca una menstruación normal. Bueno, esto más que nada cuando veamos la clase de amenorrea vamos a entrar un poquito más en detalle en estos niveles. Y obviamente hay sustancias que intervienen en todo esto y que modulan. A nivel del sistema nervioso central tenemos neurotransmisores como la norepinefrina, la dopamina, la beta-endorfinas, que modulan de cierto modo la respuesta, y entonces alteraciones a este nivel nos pueden dar alteraciones del ciclo menstrual, anovulaciones o inclusive amenorrea. Y digamos que los hormonas que más directamente controlan el ciclo, que hacen retroalimentación, pues son el estradiol, que lo produce el mismo ovario, y las inhibinas, que son producidas por el ovario mismo. Entonces hay una correlación entre el nivel de estrógenos en sangre y el estímulo que se está produciendo arriba. En general, hablamos en el ciclo menstrual de un feedback negativo y uno positivo. El feedback negativo es que en la medida que el nivel de estradiol aumenta en sangre, pues se van frenando los pulsos de GnRH arriba en el hipotálamo, y entonces va disminuyendo la FSH y la LH a través del ciclo menstrual.
Al contrario, cuando hay una disminución notoria de los estrógenos, pues es un estímulo para que arriba esté produciéndose más hormona estimulante. Como le digo, esto con la modulación de transmisores, porque las neuronas que producen GNRH pues son neuronas, entonces son neuronas que producen hormonas, digamos son órganos neuroendocrinos. Entonces como tal pues también tienen efectos, algunos cambios neurológicos que puede existir a nivel de neurotransmisores pueden afectar a estas neuronas del hipotálamo. La GNRH pues, es depositada en el sistema porta hipofisiario, que es la vía sanguínea que comunica con la hipófisis, y es la forma como el hipotálamo libera GNRH en forma de pulsos, pasan al sistema porta hipofisiario y así estimulan la FSH. Aparte de este eje central, digamos, existen modulaciones externas como la tiroides. Entonces, hormonas tiroideas, tanto el exceso como el defecto de hormonas tiroideas pueden afectar esta retroalimentación también. Igual pasa con la suprarrenal, exceso de andrógenos pueden afectar este eje central, e igual pasa con la grasa, exceso de grasa o disminución extrema de la grasa metaboliza hormonas, básicamente convierte andrógenos, androstendiona en estrona, pero la estrona no es muy buen retroalimentador a nivel del sistema nervioso central. Entonces se necesita una mínima cantidad de grasa para que funcione el sistema, pero el exceso de grasa también puede alterarla. Eso más o menos como las bases, digamos, fisiológicas, muy en resumen. Que les quede claro los distintos niveles que controlan esto, las modulaciones externas que puede haber, y que quien comanda el ciclo es el ovario, y dentro del ovario el folículo dominante que se selecciona en cada ciclo menstrual, que es distinto. Se calcula que en un ciclo menstrual el folículo dominante produce más del 90% de las hormonas del ovario en ese ciclo. O sea, él prácticamente es una glándula que se forma diferente en cada ciclo menstrual. Y bueno, eso en cuanto a la producción digamos, regulación de ovulación. Y las hormonas del ovario, aparte de hacer la retroalimentación a nivel central, pues tienen efectos en otros sitios. Entre otros, para efectos del ciclo menstrual nos interesan los estrógenos, que estimulan la proliferación del endometrio, y la progesterona, que tiene un efecto opuesto, que frena la multiplicación de las células y las convierte en una esponja, en una, digamos, las luteiniza, para que, digamos, el endometrio se vuelva secretor, que es un ambiente más propicio para que se implante un embarazo. O sea, en la primera parte del ciclo el estrógeno prepara el endometrio, lo crece, porque después de la menstruación ha quedado muy delgado, y después de la ovulación la progesterona lo cambia y cambia su función y lo hace apto para que se plantee un embarazo. En el moco del cuello uterino, que es otra cosa que vamos a ver dentro del análisis también, pues los estrógenos estimulan la producción de moco por las glándulas endocervicales, un moco transparente como clara de huevo filante, que es importante para la capacitación de los espermatozoides. Y la progesterona tiene un efecto opuesto, disminuye la producción de moco y lo hace más espeso. Entonces un moco viscoso espeso que es más difícil de penetrar por los espermatozoides. Entonces uno cuando hace un examen ginecológico puede evaluar mirando el cuello si está predominando un efecto estrogénico o un efecto progestacional. Es lo mismo, más o menos, hipotálamo, neuronas del hipotálamo produciendo GNRH en forma de pulsos, es importante esto para que sea estimulante. Esto es estimulando la hipófisis anterior, que también en forma de pulsos produce LH y FSH, y esto es estimulando el folículo a nivel del ovario. Si miramos el ovario, que es el que comanda el ciclo, pues él va a depender para su respuesta de la reserva que tenga de folículos primordiales. Todos sabemos que la niña durante el embarazo hay una cantidad grande de folículos. Durante la segunda mitad del embarazo se pierde la mayoría de ellos. Cuando nace se tiene determinada cantidad. De ahí a la pubertad se pierde un número significativo también. Y de la pubertad en adelante es que empiezan a seleccionar, a hacer la ovulación. Y algunos van a ovular, la mayoría no van a ovular, sino que van a ir a la atresia. Y los folículos van cambiando. Una vez que se selecciona el folículo dominante, va a haber una multiplicación muy grande de las células por acción de la FSH, de las células de la granulosa, y obviamente ya en otro proceso importante, cuando ocurre el
el pico de LH para la ovulación, entonces se completa la segunda meiosis del ovocito que estaba parada ahí en etapa de diptoteno para que complete la maduración del óvulo. Luego se libera, la LH desencadena una serie de reacciones que libera el óvulo, se rompe el ovario donde está el óvulo, el folículo dominante, se forma el cuerpo lúteo que tiene una vida promedio de 10 a 12 días, y cuando no hay un embarazo que mantenga ese cuerpo lúteo, porque la beta-HCG, la gonadotropina que se produce una vez se implanta el embarazo, pues tiene un efecto similar a la LH y mantendría el cuerpo lúteo durante más tiempo. Entonces, si no hay embarazo, a los 10, 12 días, pues se cicatriza, aparece la cicatriz, el cuerpo albicans, y obviamente hay una caída de las hormonas y viene la menstruación. Esta es una microfotografía electrónica para que ustedes vean la cantidad de células de la granulosa que tiene un folículo maduro de Graf, que es impresionante, y iniciando, pues como veíamos aquí, inicialmente los folículos primordiales tienen pocas células, no tienen tanta proliferación. Entonces, gran parte de la proliferación de las células es por efecto de la FSH. Igual, insistimos en esto otra vez, folículos pequeñitos que a medida que avance el ciclo menstrual van seleccionándose el folículo dominante, unos 7 días después, más o menos una semana después de la menstruación, ya se selecciona un folículo dominante que toma el comando, empieza a producir inhibinas que bloquean a los otros folículos para que vayan a la atresia y no sigan creciendo, y cada vez el folículo se hace más autónomo porque cada vez tiene más células de la granulosa y tiene más receptores para FSH. Esto va aumentando de una forma exponencial a medida que el folículo va creciendo, de manera que con la FSH que va disminuyendo a través del ciclo porque ya aumentan los estrógenos y se va frenando la LH, sin embargo el folículo responde más porque los receptores que tiene son muchísimos. Entonces el producto final, que es la producción de estrógenos, pues depende no solamente de los niveles séricos de FSH, sino de los receptores que haya para la FSH. Entonces, ese es el cambio grande, una proliferación importante de las células de la granulosa, una gran aparición de gran cantidad de receptores para FSH, lo que lo hace que se vuelva autónomo, y después de que se selecciona el folículo dominante, el folículo va hacia la ovulación sí o sí. Pues cuando hay problemas ya en ovulación es porque no se selecciona folículo dominante. Ya un poquito más en detalle, entonces todas las hormonas esteroideas parten del colesterol. En el ovario hay una serie de reacciones. En las células de la teca es estimulada por la LH, va a producir andrógenos del colesterol. Hay una serie de reacciones que van a producir androstendiona. La androstendiona pasa a las células de la granulosa y por diferentes reacciones y estimulada por la FSH también va a pasar a estradiol, a 17 beta estradiol como producto principal final. Más adelante, cuando hay ovulación, pues se va a producir también progesterona. Lo que tenemos luego. Entonces, más o menos, se necesita cierta cantidad de andrógenos para que estimulen las células de la teca, para que produzcan andrógenos, pero vamos a ver después también que el exceso de andrógenos pues, tiene un efecto opuesto y es inhibitorio de este proceso. Entonces avanza el ciclo menstrual desde la menstruación, aparece, se selecciona un folículo dominante, pues a los 7 días los otros folículos van hacia la atresia por inhibinas que produce este mismo folículo dominante. El folículo dominante toma autonomía y ya sigue madurando, creciendo de una forma exponencial y produciendo estrógenos de una forma exponencial hasta la ovulación. Entonces ya una vez que se selecciona folículo dominante, el ciclo va a ser ovulatorio. Es una curva de la cantidad de inhibinas que se producen en el ciclo menstrual, tanto en la fase lútea como en la fase secretora. Y entonces llegamos así a esta gráfica que creo que sí la deben tener muy memorizada o muy entendida, que es la fluctuación de las hormonas en el ciclo menstrual normal, ciclo ovulatorio. Entonces, partimos digamos, del final de un ciclo. Decíamos que había un cuerpo lúteo que producía, después de la ovulación, se forma un cuerpo lúteo que produce estrógenos y produce progesterona y que mantiene al endometrio, que el endometrio, fíjate que aquí después de la menstruación el endometrio queda muy delgadito, entonces por efecto de los estrógenos él va creciendo, se va multiplicando, luego cuando hay la ovulación y empieza a haber progesterona, las glándulas cambian, se vuelven secretoras, sigue grueso,
Al final, si no hay algo que mantenga el cuerpo lúteo, si no hay beta, si no hay gonadotropina coriónica que lo mantenga, entonces se cicatriza en unos 10 a 12 días y cae el nivel de progesterona y de estradiol. Esta caída en las hormonas produce esto que es muy importante, un aumento en la FSH. ¿Por qué? Porque la caída del estradiol por feedback negativo hace que en el hipotálamo se produzcan más GnRH hacia la hipófisis produce FSH y la FSH va a estimular los folículos para el ovario para seleccionar folículo dominante. Entonces, esto que está marcado aquí con verde, este aumento final de la caída del estrógeno, de los estrógenos, y el aumento de la FSH es muy importante para que el siguiente ciclo sea ovulatorio. Pues ya viendo el final, pasamos al principio del siguiente ciclo. Entonces tenemos una FSH que está un poquito alta y que a medida que avanza el ciclo menstrual va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya va aumentando la producción de estradiol por el folículo dominante. Entonces viene la curva de estrógenos que va subiendo y en la medida que sube el estradiol por feedback negativo, pues va disminuyendo la FSH. Sin embargo, como les decía, ese folículo dominante que ya tiene tantas células de la granulosa y tantos receptores para FSH, él sigue autónomo y aunque el nivel de FSH esté disminuyendo, él sigue aumentando la producción de estradiol, sobre todo por la gran cantidad de receptores de FSH que ha acumulado. El primer hecho que dispara la ovulación es este pico de estrógenos. Ese pico de estrógenos, cuando dura alrededor de 50 horas, así sostenido a estos niveles por encima de 200 picogramos de estradiol, produce un efecto de feedback positivo a nivel de hipófisis y hipotálamo y hace que se libere gran cantidad de FSH y LH, el pico central. Este es el pico de FSH que va después del pico de estradiol. Este es el pico de LH. Y entonces la LH va a desencadenar el proceso de ovulación por una cantidad de reacciones líticas, de enzimas líticas que se activan por el pico de LH, y eso va a llevar a que se rompa el folículo en el ovario, a que las células de la granulosa que antes producían estrógenos se transformen en cuerpo lúteo que produce además de estrógenos progesterona, y como les decía también se bloquea un inhibidor de la meiosis, porque el ovocito venía parado en su desarrollo en estado de diptioteno desde la vida embriológica. Entonces, cuando este pico de LH ocurre, se quita ese freno y el folículo, el ovocito termina su maduración para que quede listo para una fecundación posterior. Entonces, viene que después de la progesterona, que básicamente va muy bajita durante todo el tiempo, después de la ovulación empieza a subir, tiene su pico más o menos una semana después de la ovulación y más o menos unos 10 o 12 días después, 10 días después de ovular más o menos, empieza a descender en forma significativa cuando el cuerpo lúteo ya se cicatriza. En la parte de abajo hay algo que es fisiológico, pero que no se tiene en cuenta hoy en día, que se usó durante mucho tiempo para evaluar ovulación, que era el aumento de la temperatura. Porque digamos que la progesterona tiene un efecto a nivel del hipotálamo, aumentando un poquito la temperatura, sin que sea fiebre, pero aumentando la temperatura basal. Eso se usó durante mucho tiempo para ver si un ciclo era ovulatorio o no, tomando la temperatura, pero tiene muchos factores de confusión y de error y entonces ya no se utiliza. Esta es la gráfica, entonces que les quede clarito, importante para que el siguiente ciclo sea ovulatorio, que haya una caída de estrógenos al final del ciclo para que aumente la FSH y ese aumento de FSH me seleccione folículo dominante. Eso es importante para que el ciclo que sigue sea ovulatorio. Ya un poquito más en detalle, el pico del LH más o menos es desde que empieza a subir la LH hasta que ocurre el pico, más o menos pasan unas 24 horas y unas 10 a 12 horas después del pico es que ocurre la ovulación, que se rompe el folículo principal, el folículo de Graf y libera el óvulo. En total, más o menos este pico de LH tiene una duración de aproximadamente 36 horas. Les decía que antes de eso ocurre un pico acá de los estrógenos que dura aproximadamente 50 horas, que es lo que realmente desencadena el fenómeno ovulatorio, el pico de el aumento de estrógenos a determinado nivel por determinado tiempo, que hace que se produzca este feedback positivo,
viene la liberación de LH y ella, a través de una serie de activación de enzimas líticas y de prostaglandinas y demás, va a hacer que se rompa la membrana del ovario a nivel del folículo dominante y se libere el óvulo y por las prostaglandinas pues hay fenómeno de contracción también ahí para que no sangre mucho el folículo después de la ovulación. Entonces, resaltar algunas cosas, acciones de la FSH